En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les dijo: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nosotros sabemos que tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Y hermanos, estamos pues ya llegando al fin de la estación de Pascua. Quedan un par de domingos. Y pues bueno, hemos estado hablando precisamente de los resultados, podríamos decirle de alguna manera, de las ganancias que hay del hecho de que Jesús resucitara de entre los muertos. Hemos hablado de lo que resulta, de lo que en nuestro presente, que el Señor haya resucitado de los muertos, que el Señor haya vencido y que el Señor esté por nosotros. Y hablábamos hace 8 días, hermanos, precisamente, pues bueno, de la necesidad que tenemos de saber esto como creyentes, de la necesidad que tenemos como seres humanos de recordar, de saber, o simplemente incluso de tener a alguien en quien descansar en los momentos en los que la vida nos aflige. Y hermanos, qué interesante que la promesa del Señor y que la resurrección de nuestro Salvador hagan que pues verdaderamente, como Él nos lo prometió, cualquier circunstancia que afrontemos, cualquier necesidad que nos aflija, será solo por un poco de tiempo. Y que su muerte le ha puesto punto final a cada una de las cosas que podamos vivir. Y una de las ideas que hemos estado tomando constantemente, que pues obviamente es el tema central de la resurrección, es algo que yo les compartí hace algunas semanas, que le compartía también a mis alumnos. Y yo les decía que el hecho de que Jesús resucitara de los muertos, el hecho de que Jesús esté vivo, simplemente eso, que Jesús esté vivo, nos da la esperanza de que si lo peor que puede pasarnos, que es la muerte, que si el enemigo más grande, la realidad más indetenible, que es la muerte, tiene solución, porque Jesús mismo es la prueba de que sí tiene solución, de que si la única certeza que tenemos en nuestra vida, que es la muerte tristemente, en Jesús hay una segunda oportunidad, ¿cuánto más no será así para todas las realidades, para todos los dolores, para todos los tipos de muerte o grados de muerte que nosotros vivimos en nuestra vida? Si Jesús pudo cambiar lo inamovible, ¿cuánto más no va a poder cambiar lo que nosotros vivimos en nuestra vida? Y hermanos, esta es una realidad para el cristiano que nosotros revivimos, que nosotros hacemos uso de, por ejemplo,
de la que nosotros tomamos ventaja precisamente cuando oramos. Y hermanos, qué importante es orar sobre el fundamento de que Cristo resucitó. Porque volviendo a lo mismo, si Jesús venció lo imposible sin nosotros haberlo pedido, y eso es algo importante, hermanos, si nosotros haberlo pedido, Jesús venció lo imposible, ¿cuánto más no podrá nuestro Dios vencer aquello cuando nosotros le pedimos? Y hermanos, este tipo de oración es cristiana exclusivamente. Y el descanso que el creyente haya en este principio de orar con base en la resurrección de Jesús, no lo tiene nadie que no conozca a nuestro Dios. Hermanos, la oración, hemos estado estudiando en la escuela dominical que la oración es un acto bastante común, es un acto bastante natural para la humanidad, sin importar la confesión que tengan. Y decíamos que incluso la oración no tiene que ser religiosa, la oración simplemente puede ser mística, como se le debe conocer propiamente. Algunos apelan a la suerte, otros apelan a un Dios trascendente, a un Dios material, pero las oraciones en sí son bastante comunes. Todos oramos, eso no queda duda. Pero hermanos, vean la distinción de la oración cristiana con base en la resurrección de Jesús. Y es que, hermanos, como dice el apóstol San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también nuestra fe, dice el apóstol San Pablo. Y no nada más eso, hermanos, estamos hablando que dice el mismo apóstol que nosotros somos los más dignos de lástima. Porque, hermanos, orar desde la perspectiva cristiana, como nos lo enseña el Señor Jesús en el versículo 24, parte del hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y fíjense, hermanos, es un aspecto que debemos entender desde la perspectiva del corazón de nuestro Dios. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no les digo que voy a rogar por ustedes al Padre, sino que el Padre mismo os ama. Porque, hermanos, orar en el nombre de Jesús, la oración cristiana de la que estamos hablando, no es para convencer a Dios de que sea bueno con nosotros. No es para convencer a Dios para que nos libre de nuestras circunstancias. Fíjense, nuestro Señor Jesús nos está diciendo que orar en su nombre no significa que Él va a estar pidiendo para que Dios tenga un poquito de lástima por nosotros. Hermanos, no, nuestra oración nunca condicionó el amor de Dios para con nosotros. Vaya, ni siquiera la muerte de Jesús es la causa del amor de Dios por nosotros. Fíjense, hermanos, qué interesante y lo que dice el credo, importantísimo, y lo que dice San Juan 3:16. Dice San Juan 3:16, porque de esta manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La oración del cristiano, hermanos, con base en la resurrección, no es más poderosa y más efectiva porque convence mejor a Dios, sino porque es la oración que en el nombre de Jesús nos recuerda a quién le estamos pidiendo y a quién estamos recurriendo. A ese Dios a quien no tenemos que convencer para que sea bueno con nosotros, a quien no tenemos que convencer para que nos ayude, sino al Dios
que nos amó desde incluso antes que pidiéramos. Para un Dios que ha tenido el mejor de digamos, de nuestro interés en su corazón. Y vean qué interesante dice el Señor Jesús aquí en el versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hermanos, y es importante que entendamos este versículo. Nuestro Dios no responde nuestra oración del creyente. El Señor no nos rescata de los valles de sombra de muerte porque nosotros le amamos o porque nosotros creemos en el Dios verdadero. Y el Señor no responde nuestra oración no porque nosotros nos lo ganemos o lo convenzamos, sino de hecho nosotros le amamos, como dice en el versículo 27, y hemos creído que Jesús salió de Dios porque el Padre nos amó primero. Qué importante es orar en el nombre de Jesús. Orar sobre este fundamento sabiendo que como Cristo resucitó en primer lugar, es lo que hemos dicho, el Señor puede responder cualquier otra petición. Y además de eso, que sin importar lo que pidamos, sin importar nuestra necesidad, sin importar lo que estemos sufriendo, nuestro Dios nos amó antes de siquiera haber merecido lo que Él pudiera hacer por nosotros. Eso significa orar en el nombre de Jesús. Orar sabiendo que cualquier petición tiene respuesta y orar sabiendo que Cristo resucitó precisamente por amor de nosotros y por nuestra salvación, como dice el credo niceno. Y hermanos, ¿por qué es importante estas dos verdades que las aprendamos en nuestra vida? ¿Por qué es importante orar al pie de a la salida de la tumba? ¿Por qué es importante orar sabiendo que Dios nos ama? Porque, hermanos, confesar nuestra fe en Dios en la mayoría de las ocasiones es bastante sencillo. Dice en el versículo 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y claro, hermanos, estamos diciendo que el cristiano tiene la capacidad por el poder del Espíritu Santo de creer. Y si en nuestras oraciones la palabra nos enseña a confiar que oramos creyendo, que oramos en el nombre de Jesús, claro que sí podemos orar. Sin embargo, hermanos, en la mayoría de las ocasiones en donde nuestra necesidad resurge, bien queda la pregunta que el Señor hace en el versículo 31. ¿Ahora creéis? Porque si se fijan, hermanos, en el caso de los discípulos, dice, aquí viene la hora, y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Porque, hermanos, la necesidad cristiana es la que nos hace más dependientes de la fe que confesamos. Y fíjense bien, hermanos, y por obvias razones yo diría, no hay momento en el que más necesitemos sostenernos de la resurrección de Jesús que cuando la muerte en cualquiera de sus versiones está al asedio nuestro.
Claro, podemos hablar de la resurrección y hablar de sus implicaciones filosóficas, podemos hablar de la resurrección y hablar de sus implicaciones históricas, podemos hablar de la resurrección en muchas versiones, pero nunca se vuelve más importante el mensaje de la tumba vacía que cuando parece que la tumba es el final de nuestra vida. Hermanos, no, y de la misma manera, volviendo a la otra alegoría que yo hacía, no hay momento en el que necesitemos recordar que Dios nos amó sin haberlo pedido y sin haberlo ganado, que cuando sentimos que no merecemos y que no somos objeto del amor de Dios, por lo que sea que estemos viviendo o por lo que sea que hayamos hecho. Allí sí, hermanos, porque el Señor Jesús nos pregunta, ¿ahora creéis? Y no estoy diciendo que estuviera cuestionando la fe de los discípulos, sino que les está diciendo, ahora creen, pero ¿y después qué va a pasar? Cuando seáis esparcido cada uno por su lado y me dejéis solo. Qué importante es la tumba vacía ante el asedio de la muerte y qué importante es el amor de Dios ante el mundo que nos muestra lo contrario. Y hermanos, todas estas situaciones de persecución que históricamente vivieron los discípulos, tanto en esa noche como en el resto de sus ministerios, todas esas persecuciones que de hecho la palabra relaciona o ejemplifica a través de los dolores de parto, son precisamente lo que el Señor Jesús profetiza aquí para todos nosotros y dice: en el mundo tendréis aflicción. Yo les decía a mis alumnos, la muerte en cualquiera de sus versiones causa aflicción. Puede ser la muerte literal, puede ser la muerte espiritual, la muerte emocional, la muerte psicológica, tantas versiones que tiene la muerte, tan tristes todas ellas. Qué difícil es un mundo, una vida de aflicción como la que muchas veces vivimos como personas. Pero es entonces, hermanos, cuando en este mundo de aflicción, cuando en estas aflicciones cotidianas prácticamente que nos rodean y nos asedian, que nuevamente la certeza de que Jesús resucitó y consiguientemente todo es solucionable. Y la verdad de que el Padre nos ama mucho antes de que nosotros pidamos y siquiera se nos ocurra qué pedir. Es lo que el Señor Jesús nos dice al final. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y vean, hermanos, qué importante y qué bonita explicación nos da San Juan, el mismo San Juan, de estas palabras del Señor Jesús en su primera epístola universal. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, dice esa primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es nacido de Dios, hermanos? Nosotros, el cristiano, el que ora al Dios de los hebreos, el que ora sobre la tumba vacía, el que ora al Dios que ama antes que el mérito. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y entonces nos preguntamos, ¿con qué lo vence? Dice San Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe, hermanos? La fe
en que Cristo resucitó de los muertos por amor de nosotros y por nuestra salvación. Y hermanos, para terminar, dice el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, es un futuro simple. Pero hablando un poquito de gramática, pero confiad, yo he vencido al mundo, quiere decir que como lo probó en su resurrección, como lo probó en aquella noche en Getsemaní, la que estamos leyendo hoy, como lo ha probado en la vida de los santos del pasado, como lo ha probado en nuestra vida, el Señor ya ha vencido al mundo antes. Y lo bonito de este presente perfecto es que lo que ha pasado antes continuará pasando. Y ese Señor que venció al mundo aquella noche en Getsemaní, seguirá venciendo al mundo, seguirá dándonos la victoria que vence al mundo, como ya lo hizo y siempre lo hará. Cuanto más confiados podemos orar, pidiendo al Señor nuestras necesidades y nuestras aflicciones, que sí vendrán, pero así como tantas aflicciones vendrán, tanto más el Señor continuará venciendo al mundo. Gracias, Señor, te damos por esta confianza que tú quieres que tengamos, por esta victoria, Señor, que tú nos das, esta victoria de fe que nos das sobre el mundo, por esta fe nuestra, Señor, que nos has regalado sin nosotros haberla buscado o haberla ganado, esta fe, Señor, que vence al mundo, y esta fe, Señor, que nos permite presentarnos delante de ti. Señor, enséñanos a sostenernos en la resurrección de Jesús. Ayúdanos a depender del amor tuyo inmerecido por nosotros, para que, Padre, sobre este fundamento que es la resurrección de tu Hijo, podamos pedir todo lo que venga a nuestra necesidad. Padre, permítenos saber que tú escuchas, que tú amas a cada uno de nosotros, Señor. Y en especial, Señor, ayúdanos a que cuando venga la aflicción, como habrá de venir siempre, nuevamente el mensaje de la resurrección nos ayude, Señor, a recordar que tú has vencido ya y que sigues venciendo y vencerás al mundo, Señor. Sé con nosotros en nuestra vida, ayúdanos a tener una vida de victoria como tú quieres que la tengamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.